Buenas ladies, estoy aquí una semana más y güey, non voy a falar de monarquía. Voy a falar de una cosa mucho más preocupante, que lle una trama a nivel mundial para que Corea conquiste el mundo. La del sur. Oppan Gangnam Style. Los 5 pasos de la cosmética coreana, el K-pop, el juego del calamar, el kimchi. Estoy segura que todas estas cosas vos suenen a todos muchísimo. Voy a explicarte la mi teoría de por qué nos comen los coreanos. Voy a destripar los malignos planes de dominación mundial de la que conocemos como la Corea Buena. Y la primera avanzadilla, colárnosla bailando como si fuéramos a caballo. Aquí sí quieres poner música. Psy, ¿acordáis vos de Psy? El del Gangnam Style. Pues este fue ahí la avanzadilla, el pionero. El primero que entró, que hizo que todos nos pusiéramos a bailar sin saber qué carajo decía aquella canción. Vamos a hablar de geoestrategia mundial. Cuando falamos del poder de un país, falamos del hard power, que es el poder duro, que pues y el ejército y los planes políticos y no sé qué, y yo tal soft power, poder suave. Yo imagínalo como rosa, como una nube de algodón que pues te la vamos colando por detrás, Mari Carmen, sin que te enteres, así, con brilli brilli y Blackpink cantando. Vamos, lo de que de toda la vida viene siendo manipular a la gente así civilinamente. Poder blando o libertad, que lo llama de alguna gentuza también. O comunismo o libertad. Y estaréis pensando, ¿qué me estás contando, Yuzi? ¿Qué movida y esta que yo estoy aquí para vete a falar de moderneces, de presumicios, de trapinos y esas cosas, no de política mundial? Pues bueno, voy a contaros cómo Corea del Sur está conquistando el mundo a base de posar pasta na su industria cultural. A ver si aprenden algunos. Esta historia entama a finales de la década de los 90 del siglo pasado y recuerdo vos a los millennials como yo que el siglo pasado y el 20, no el 19. Cuando el mundo estaba dándolo todo cantando el wannabe de las Spice, en Corea estaba cuallándose lo que se llamó la primer fola coreana. ¿Y qué hicieron los coreanos en esta primer fola? En esta primer fola hicieron telenovelas. Sí, empezaron conquistando el mundo a base de culebrones. En este momento conquistaron toda Asia. China, Japón, los coreanos empezaron a hacer telenovelas así a trochimoche y aquí ya empezaron a surgir los primeros grupos de K-pop. Si tenéis interés en investigar la cultura coreana, voy a dejaros 2 títulos de las 2 telenovelas que más lo petaron, que fueron What is Love? Baby Don't Hurt Me, ¿no? What is Love, así que es, y Winter Sonata, que suena como, ¡ay! Si ya empalagan los títulos, no me puedo imaginar cómo va a ser la serie. Después de la primer fola, ¡sorpresa! Vino la segunda. Bueno, aquí ya estamos bien entrado en el siglo XXI, pasó el efecto 2000 y toda esa mierda, ya tenemos redes sociales, Facebook, Twitter y cosas, y aquí ya surgen los grupos de K-pop que lo van a petar, que van a conquistar toda Europa y África y Asia y ya es mundial. Y pusimos todos a bailar pues como si tuviéramos un pony rebelde, el Gangnam Style, que vale, que no teníamos ni puta idea de lo que decía la letra, pero también cantábamos el wannabe y tampoco entendíamos lo que decía. Y llegamos al presente glorioso, a la tercera fola de la cultura coreana, al día de hoy, donde Corea tiene 2 ejércitos tope de glamour, de brilli brilli y de estilismos que están conquistando el mundo a base de fluidos pasos de baile. Y son BTS y Blackpink. Y Twice, para que no se enfade la mi amiga la que gusta el K-pop. Estos 2 grupos de K-pop, BTS y Blackpink, fueron los que consiguieron meternos la cultura coreana hasta la cocina. Ya estamos conquistados por Corea. Y así nada. Y ahora pienso yo, sería guapísimo como final y colofón a esta conquista mundial de Corea, cuando ya todos seamos coreanos y tengamos así los huellinos un poco tal y tengamos un párpado una más, que de repente se descubra que el genio y la mente maligna pensante detrás de todo esto llega Kim Jong-un. Que BTS y Blackpink desfilen subidos en un tanque el día del trabajo y que descubramos que si pones las canciones de Blackpink al revés, suena a la internacional. Con toes. No seré yo amiga de la conspiranoia. Ale, hasta la semana que entra.